¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este largo estudio que estamos haciendo de el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y hoy día vamos a terminar el capítulo 13, este capítulo que contiene el sermón profético de Jesús. Y espero que este video sea algo más corto, sustancialmente más corto que los anteriores, porque nos quedan apenas 5 versículos para tratar. Vamos a, a, a estudiar los versículos 32 al 37 del capítulo 13 de Marcos. Entonces vayamos al texto, vamos a recordar un poco qué fue lo que vimos en el video pasado. En el video pasado nosotros vimos que Jesús, o en los videos pasados hemos visto que Jesús predice, siguiendo la estructura de las profecías de Daniel y también la, siguiendo un poco la estructura que está en los libros de Macabeos, predice que los romanos, en vez de los griegos, como ocurrió en el caso de los Macabeos, los romanos instaurarían la abominación desoladora, es decir, una falsa religión, impondrían un culto idolátrico, y lo que significaría la persecución de los seguidores del verdadero Dios. Y también coincide eso con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Y que eso inauguraría el exilio entonces, que se prolongaría hasta que Dios actuara en juicio y redimiera entonces a su pueblo, trajera la redención final y acabara el exilio, como vimos en el final del video anterior. Pero quiero, entonces antes de seguir, quiero retomar algunas cosas porque había un versículo problemático en, en, en este capítulo, que es el verso 30, que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y nos preguntábamos qué es ese todo, todo lo que tiene que suceder. ¿A qué se refería Jesús con eso? Y lanzamos una hipótesis, lanzamos la hipótesis de que eso, de que esa expresión hasta que todo esto acontezca, ese todo esto incluía la destrucción del templo y el comienzo y el exilio, digamos. Pero no incluía el juicio de Dios y el retorno del Mesías, el retorno de Jesús. Y nosotros hoy día vamos a confirmar esa hipótesis. Así es que esa es una cosa que vamos a tener presente. Así es que vamos a salvar la profecía de Jesús. Y de hecho Jesús habló con mucha seguridad, porque él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con esto en mente, entonces... y antes de entrar en materia de hoy día, hay una cosa que no dije la semana pasada y que me gustaría decir hoy día. Es en el versículo 26, donde dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esta imagen nos remite a Daniel capítulo 7, donde se ve al Hijo del Hombre viniendo ante el anciano de días. Pero cuando uno estudia Daniel 7, uno no asocia esa imagen al retorno de Jesús a la tierra, sino que lo asocia a la realización de un juicio. Y Jesús aquí, al parecer, está asociando las dos cosas: la realización de ese juicio con su segunda venida. Así es que eso es algo que quiero decir al pasar, solamente un paréntesis para pensamientos provocativos posteriores. Ok, concentrémonos entonces en el pasaje que nos toca estudiar esta semana. Versículo 32 dice: pero aquel día y de la hora, perdón, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
Entonces, esta es la primera prueba de que cuando Jesús dice que todo esto tiene que suceder en esta generación, Él se está refiriendo a la destrucción del templo, el exilio, pero está excluyendo la venida del Hijo del Hombre, porque Él mismo dice que nadie sabe cuándo va a suceder esta venida del Hijo del Hombre. Si Él hubiese dicho que la venida del Hijo del Hombre tenía que suceder en la generación presente, la generación que estaba viva en tiempos de Jesús, entonces eso hubiese dado un límite, una cota superior al tiempo en que debía ocurrir la segunda venida. Pero Jesús mismo dice que nadie sabe eso sino el Padre, ni siquiera el Hijo, ni siquiera refiriéndose a Él. Y es curioso que esta vez Jesús usa para sí mismo el título de hijo, no hijo del hombre, pero el hijo. Esto es raro en el Evangelio de Marcos, es raro, eh, pero no, pero este pasaje parece ser legítimo, no hay evidencia de que sea una interpolación. Por lo menos yo no conozco evidencia eh, de que sea una interpolación, excepto algunos manuscritos tardíos del siglo XII, del siglo XIII, y algunos pocos manuscritos latinos de la Vulgata que omiten la parte del hijo. Pero es fácil pensar que esa parte ni el hijo puede haber sido omitida por, por escribas piadosos que ven aquí un problema. Ven el problema de que el hijo no sabe algo que el padre sí sabe. Y esto causa un problema a la hora de defender la igualdad ontológica entre la igualdad de sustancia, ¿no?, entre el Hijo y el Padre. Ahora bien, nosotros recordemos que en el Evangelio de Marcos, sin embargo, esto no causa problemas, porque Marcos ha insistentemente desperdiciado todas las oportunidades de mostrar a Jesús como igual al Padre. Sencillamente él no lo hace. Marcos presenta un Jesús extremadamente humano. Por lo tanto, no es de extrañarse que en Marcos el Hijo aparezca como no sabiendo algo que el Padre sí sabe. ¿Ok? En todo caso, lo importante es que si ni siquiera el Hijo sabe la fecha del retorno del mismo, ¿no?, del retorno del Mesías, entonces, ¿por qué tendríamos que saberla nosotros? Lo que hace del cálculo de la fecha del retorno del Mesías una actividad no solamente sin provecho, sino que es casi una osadía, digamos. Es casi rebelarse contra esta disposición de Dios de que nadie sepa la fecha del retorno de el Mesías. ¿Y por qué Dios no quiere que se sepa esa fecha? Bueno, eso yo creo que va a estar implícito en los versos siguientes. El verso 33 en la Reina Valera del año 60 dice: mirad, velad y llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Evidentemente al tiempo de la venida del Mesías, del retorno del Mesías. Ahora, ¿por qué Dios no quiere que sepamos esa fecha? Bueno, porque si la supiéramos, entonces no habría necesidad de esta advertencia que Jesús da, que en la Reina Valera está expresada como velad, llorad.
Ahora bien, eh, el, la palabra que se traduce por velad es un imperativo en tiempo presente. En griego, el tiempo presente indica una acción continua. Por lo tanto, a lo que nos está llamando Jesús es a velar, es a velar continuamente, no en sobresaltos, no un poquito ahora y duermo otro rato, no, sino que velar continuamente, continuamente, estar atento, estar alerta, continuamente alerta. Como cuando uno es niño y el papá va a llegar a la casa después de un largo viaje y trae regalos, uno está ansioso esperándolo y no hay a la hora de que venga y uno está todo el día mirando en la ventana cuándo es que va a llegar el papá, que uno no ve hace tiempo y que trae regalos más encima. Así es que de esa manera, vigilando constantemente, estando atento y, y esperando constantemente es como deberíamos estar. Y eso solamente puede ocurrir si es que no sabemos cuándo llega. Si supiéramos cuándo llega, entonces esperaríamos hasta último minuto para entonces ir a ver si llegó o no. Y no tendríamos este esperar continuo, que es lo que espera Jesús y es lo que espera Dios. Ahora bien, déjenme hacer un comentario de crítica textual. En la Reina Valera dice, velad y orad. A pesar de que la evidencia textual está dividida y la palabra orad aparece en algunos manuscritos antiguos importantes, por ejemplo, en el Códice Sinaítico, en los mejores manuscritos, como el Códice Vaticano, no aparece. No aparece. Y es fácil de explicar por qué algunos escribas posteriores podrían haber colocado la palabra orad. Bueno, porque parece muy piadoso, ¿no? No solamente velar, sino que también orar. Parece muy piadoso. En realidad no hace daño que esté ahí. Pero al parecer esas dos palabras y orad no son originales del Evangelio de Marcos. Entonces ahora Jesús va a explicar qué es lo que significa esto de velar, porque hasta altura no sabemos exactamente qué significa velar. Y lo va a explicar en el versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Entonces vamos a ver esto. Jesús cuenta una parábola, ¿no? Y compara este velar a lo que ocurre cuando un hombre que tiene una cierta posesión, una cierta fortuna, que tiene posesiones, se va lejos. La palabra que se traduce del griego como yéndose lejos, en general se usa para un viaje al extranjero, que, bueno, en nuestro siglo es relativamente fácil, excepto en épocas de pandemia como la que estamos viviendo. Hoy día uno toma un avión y puede estar al otro lado del mundo en cuestión, no sé, en China 24 horas, una cosa así. En Europa 17 horas, según el lugar de Europa. Pero en fin, en la época de Jesús era harto más complicado y un viaje al extranjero suponía un viaje de larga duración en general. Y
esta persona, entonces, este hombre, hace los preparativos para que toda su hacienda funcione bien durante su ausencia. Y deja a los siervos, entonces, dice que les da autoridad, y ya vamos a pensar en esa palabra, autoridad, y a cada uno les da una obra que hacer, y en particular al portero le mandó que velase. Entonces pensemos en estas tres cosas: autoridad, obra, y al portero le dio que velase. Primero, si a cada siervo le dio una obra, el énfasis de Jesús es que los discípulos, sus discípulos, mientras se mantienen esperando que regrese el Mesías, que regrese el Señor, tienen que estar haciendo algo, haciendo la obra que Jesús les deja. Y más aún, Jesús les deja autoridad para hacer esa obra. Es decir, les da todos los medios necesarios para que puedan desarrollar esa obra. Y nosotros nos preguntamos entonces cuál es la obra que tienen que realizar los discípulos. Bueno, eso no lo especifica Jesús, pero vamos a pensar en dos líneas distintas. La primera es cómo esta idea es ampliada en los otros evangelios. Tomemos el caso, por ejemplo, del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, el equivalente en Mateo al capítulo 13 de Marcos, son los capítulos 24 y 25. Y el sermón profético de Jesús en los capítulos 24 y 25 de Mateo desemboca en la historia del juicio a las naciones, que es el equivalente a lo que estamos hablando aquí. Y en el juicio a las naciones, Jesús, cuando regresa, le dice a algunas personas: vengan, benditos de mi Padre, y reciban el reino que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubrieron, estaba enfermo y me visitaste, estaba preso y me visitaste. Entonces, en Mateo, el sermón profético, el sermón escatológico de Jesús, desemboca en esta labor de sus seguidores de servicio a otros seres humanos. Por lo tanto, uno podría pensar que lo que está pensando Jesús, lo que se está transmitiendo en este evangelio, es exactamente lo mismo. Que la obra que tienen que hacer sus discípulos es cuidar del resto de la humanidad. Ahora bien, esa es una evidencia externa, digamos, que viene de otro evangelio. Pero veamos la lógica interna del evangelio de Marcos. En Marcos, lo hemos comentado muchas veces esto en esta serie de estudios, en Marcos Jesús es presentado ante todo como un hombre de acción. Y de hecho se muestran más y se discuten más sus acciones que sus discursos. ¿Y cuáles son las acciones de Jesús? Las acciones de Jesús son efectivamente enseñar en las sinagogas, pero también incluyen sanar leprosos, sanar ciegos, sanar enfermos, en fin, estar con la gente y cuidarlas, es decir, extender, establecer el reino de Dios en este mundo por la acción y por la palabra también, porque claro, Jesús también enseñaba. Por lo tanto, uno espera que la obra de los discípulos de Jesús sea la misma que la del propio Jesús. Y por lo tanto, que de lo que se espera de sus discípulos es que hagan la tarea de
cuidar a los seres humanos y extender de esa manera el reino de Dios, tal como él lo estaba haciendo en su ministerio público. Eso también incluye la enseñanza, por supuesto, pero un énfasis particular en el hacer, en el transformar la sociedad en una comunidad en que todos cuidan de todos. Entonces esa es la obra. Y la autoridad, bueno, si ellos están estableciendo el reino de los cielos en este mundo, o si estamos estableciendo el reino de los cielos en este mundo, hay una autoridad que viene del cielo para hacer eso. Somos representantes de alguna manera somos, en ausencia del señor de la hacienda, en la ausencia del dueño de la hacienda, del dueño de la casa, entonces los siervos son sus representantes y tienen la autoridad para usar los recursos de la hacienda. ¿Pero con qué fin? No para aprovecharse ellos, sino para los fines propios de la hacienda, para la administración de la hacienda. En este caso, tenemos los recursos disponibles del reino de Dios para extender el reino de Dios. Y finalmente el portero. ¿Por qué se nombra el portero? Bueno, el portero es el que deja entrar y salir. Y tal vez una de las cosas que quiere Jesús es que nosotros dejemos entrar a las personas al reino de Dios. Y por supuesto, el portero también es alguien que vigila, es alguien que cuida. Y el portero tiene que vigilar. La pregunta es, ¿quiénes somos algunos de los siervos con autoridad? ¿O somos el portero, que a lo mejor es visto con menos importancia? Si hemos entendido algo de la visión de Jesús de las cosas, Él espera que nosotros nos consideremos como los siervos de menor posición posible. Entonces tenemos que ponernos en el lugar del portero también y velar junto con él. Velar. Y de hecho en el versículo 35 está reafirmado esto, ¿no es cierto? Velen, velen, y continuamente, de nuevo se trata de un imperativo presente. Velen continuamente, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa de nuevo. Y él reafirma, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pensemos esto en términos alegóricos. ¿Sería al comienzo del exilio? Es decir, ¿sería corto el exilio y Jesús vendría inmediatamente? A lo mejor en el comienzo del siglo segundo, o a la medianoche, ya más avanzado el exilio, o al canto del gallo, o a la mañana, ya cuando se supone en la máxima extensión posible del exilio, de la parte oscura, ¿no? Es decir, no sabemos si la espera del Mesías sería corta o sería larga, pero no importa. Lo que tenemos que hacer es velar y velar continuamente. No nos incumbe saber cuándo vendrá el Mesías, sino que lo que nos incumbe es ansiosamente esperarlo todos los días y mientras lo esperamos hacer la obra que nos encomendó. ¿Y para qué? Para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Entonces aquí hay una información importante. Jesús va a venir de repente, nos va a tomar por sorpresa al mundo. Y no nos halle durmiendo, no nos halle siendo perezosos, sino que haciendo lo que Él nos dejó encargado hacer. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad.
Entonces esta es una orden de Jesús que no incumbía solamente a los discípulos de aquella época, sino que incumbe a todos los discípulos en todas las épocas. Y esto es casi como si Marcos colocase en boca de Jesús estas palabras que van dirigidas a los propios lectores del Evangelio. Es como si de repente Jesús deja de hablarle a los discípulos, mira la cámara, mira directo a la cámara y se dirige a los espectadores y les dice: a ustedes también les digo, velen, velen. Así es que en estos tiempos de coronavirus, mis queridos amigos, se hace mucho más evidente esto de velar, de esperar con ansias todos los días que regrese el Mesías, que se manifieste el Mesías y que el propio Dios se haga manifiesto en este mundo. Y por qué no, mientras tanto debemos, por supuesto, orar, pero también hacer realidad o hacer lo mejor de nosotros para hacer realidad el reino de Dios en este mundo, acercar el reino de Dios en este mundo a través de nuestras propias acciones de cuidado de los demás. Y hoy día cuidar a los demás tiene un significado muy especial, significa en particular evitar contagiarse uno de este mal que aqueja a la humanidad, del coronavirus, ¿no? Y evitar contagiar a otros. Pero también significa preocuparnos por aquellos que lo están pasando muy mal económicamente. Este coronavirus está provocando no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis económica muy fuerte. La pobreza ha ganado terreno y eso debe ser un motivo de preocupación también para nosotros. Y si somos depositarios de bendiciones de Dios, que sepamos compartirlas también, porque es parte de nuestro velar y es parte de nuestro esperar el retorno del Mesías. Y espero que muy breve, muy en breve, podamos ver la mañana ya asomándose, la mañana levantándose, y podamos ver el reino de Dios hecho real en este mundo, el Mesías revelándose y la presencia de Dios haciéndose manifiesta en este mundo. Realmente lo deseo de todo corazón, que esa sea nuestra experiencia, que podamos ver el retorno del Mesías muy en breve y sin sufrimientos. Así es que los dejo aquí, que tengan un lindo sábado, Shabbat Shalom para todos, y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Chao, chao.